Vamos a empezar la mesa del acto, la mesa redonda, y le rogamos que pongan los móviles en silencio. Por favor. Yo ya lo he hecho. Muy buenísimo. Bien. El Fórum de Política Feminista le da la bienvenida a todas y todos ustedes y las gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros compartiendo esta tarde en la que vamos a hablar de políticas de género. Se invitó a los partidos políticos a que, con representación parlamentaria, a que participaran, y los partidos políticos han decidido enviar a 4 representantes que después les voy a presentar, que están aquí ahora con nosotros y les voy a presentar después detenidamente. Por supuesto, muchas gracias a Mari Carmen, a Nieves, a Leticia y a Puri, que estáis aquí las 4, por estar aquí. El Fórum de Política Feminista surge en 1985 con el fin de hacer presentes los puntos de vista y las reivindicaciones de las mujeres en los acontecimientos y debates que se producen en el seno de la sociedad. Las campañas electorales, la reforma del Código Penal, las medidas políticas para favorecer el empleo y promoción de las mujeres, los cambios para facilitar la conciliación de vida personal y laboral, el debate sobre el estado del bienestar o la reforma laboral, junto a la exigencia de igualdad y participación paritaria en todos los niveles de decisión, son algunos de los temas en los que el Fórum tiene su punto de mira, porque en todos ellos las mujeres somos discriminadas. El Fórum es una asociación feminista, laicista, plural. No está asociada a ninguna corriente y acoge en su seno tanto a mujeres independientes como a otras de distintas adscripciones políticas, así como de diferentes corrientes feministas. Somos un grupo que forma parte del movimiento feminista y participa en las actividades propuestas por otros grupos siempre que éstas coincidan con sus objetivos y planteamientos, favoreciendo como un valor a conseguir la máxima unidad en las campañas y actos que desarrollamos. Ese es un objetivo fundamental, unir. Eso en cuanto al Fórum. Pero además participamos en la COMPI. La COMPI es la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. Fue fundada por 15 federaciones y asociaciones de mujeres el 22 de enero de 2010, con la presencia en el acto fundacional de más de 30 organizaciones. Es el resultado de muchos meses de trabajo alrededor de un proyecto común: hacer que el Consejo de Participación de las Mujeres fuese más representativo, plural, autónomo y reivindicativo. En vez del Consejo diríamos los consejos, porque la COMPI se prepara sobre todo para el Consejo Estatal, pero también están los consejos autonómicos y los municipales. Es decir, participamos en todos ellos. Y ahora queremos, a través de la COMPI también, contribuir a trabajar en red las políticas de género, no solamente a nivel estatal, porque estamos viendo, como todos ustedes también pueden comprobar, que las políticas se deciden en los órganos europeos, en los órganos políticos, en el Consejo Europeo, en el Banco Central, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo. Y si no trabajamos en red a nivel europeo, difícilmente podemos conseguir algo. Por eso se va a hacer un acto en Barcelona para ver qué lobbies europeos feministas hay y volver a recomponer un poco lo que no se ha dispersado en los distintos países. La última actividad que hicimos con la COMPI fue en Madrid el día 10 de febrero. Se presentó en la sala de columnas del Congreso de los Diputados una evaluación no gubernamental realizada por las asociaciones de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad, del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del año 2008 a 2011. Además, se dieron a conocer las propuestas para el futuro plan de 2012-2015.
Este documento, es decir, la evaluación del Plan Estratégico y de Igualdad de Hombres y Mujeres que se hizo en el Congreso, está en la página que está mostrando la compañera Marisol. Está la página del Fórum donde tenemos nuestros documentos elaborados desde hace mucho tiempo, y está también la página de la COMPIC, y pueden acceder a ella y ver lo que se ha hecho, ¿no? Lo que se está trabajando. Decir que, por ejemplo, en la reunión esta que hubo, en la evaluación del Plan de Igualdad en el Congreso, pues estaba presidido por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Quintanilla, y participaron el Grupo Popular con Marta Vázquez, del Socialista con Susana Rosa, de la Izquierda Plural con Ascensión de las Heras, y de UPyD no vinieron, se disculparon, pero no pudieron venir, no participaron en ello, ¿no? Bien, esto es un poco para que vean que es importante que conozcan el trabajo, porque es un trabajo político y que está a disposición de todos los partidos políticos, de los sindicatos, de organizaciones sociales, para que ese trabajo pueda servir, que sea útil, ¿no? Ojalá nos lo copiaran todas y todos los partidos políticos, sería estupendo, pero están ahí para que ustedes puedan acceder a ello, ¿no? Bien, estas mesas redondas, como la que estamos haciendo hoy, las organizamos en los procesos electorales y se inscriben en esta línea nuestra. Nosotros nos llamamos Fórum de Política Feminista, por algo, ¿no? Esa es nuestra línea. Dar a conocer, como acabo de deciros, y conocer también nosotras, las propuestas de género de las políticas públicas que se van a desarrollar en la próxima legislatura autonómica. Este es el encabezamiento que les digo para que conozcan quiénes somos nosotras y por qué organizamos esto. Y ahora pasamos ya a presentar a las compañeras que van a participar, a las ponentes. Vamos a ir de menor a mayor representación en el Congreso, porque nos da igual, es decir, podemos asumir el protocolo electoral, que es así, y a ellas no les ha importado, y vamos a hacerlo de esta manera. Tienen 15 minutos cada una, y luego al final haremos un debate entre todos ustedes y nosotras, y la mesa. Bien, en primer lugar va a participar Purificación Blanco Samos, de Unión, Progreso y Democracia. Está allí a su derecha. Es la candidata número 2 de la lista programada de UPyD al Parlamento andaluz. Es licenciada en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia, diplomada en Educación General Básica, experta universitaria en Educación Ambiental, técnica superior de formación profesional en Educación Infantil, técnica superior de formación profesional en Animación Sociocultural. Tiene además una importante labor investigadora detrás. Actualmente trabaja como técnica superior en Educación Infantil en Infanta Cristina, una escuela infantil de Loja, y pertenece esta escuela a la Junta de Andalucía. Forma parte del Consejo Político Nacional de UPyD. Número 2, como digo, por UPyD. Purificación, tienes la palabra. Buenas tardes y muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir que mi motivación para participar en la política viene derivada de mi interés por los temas sociales, pero bien es cierto que no he pertenecido a ninguna organización política hasta hace aproximadamente 4 años, con lo cual mi inquietud en estos temas lo he desarrollado siempre en ONG con las que colaboro siempre de manera altruista y sigo haciendo en la actualidad. Esto lo hago porque hago esta salvedad porque igual no le hago tan amena como mis compañeras que son más expertas en estas lides en la exposición. Quiero también agradecer al Fórum Feminista de Granada la invitación que ha hecho a Unión, Progreso y Democracia, dándonos la oportunidad de dar nuestra visión en asuntos de política de género. También quiero agradecer a todas las mujeres que han dedicado tiempo y esfuerzo tanto en la vida política como en la vida cotidiana a conseguir este objetivo que nos une ahora a todos de la igualdad de género, de una igualdad de género real, que es necesaria para que además entendemos esta sociedad se desarrolle en todas sus dimensiones, y por supuesto darle las gracias también a las compañeras de mesa que se dedican a ello y dedican tiempo y esfuerzo también.
Y como no, también quiero dar las gracias a los hombres que luchan también por esa igualdad de género real. Me consta, y entre otras personas me consta en la persona de mi marido, que día a día intenta acercarnos a esa igualdad de género real, porque tenemos que ser conscientes, por lo menos bajo el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, que esto solo se va a conseguir si trabajamos juntos, mujeres y hombres. También quiero hacer, por supuesto, recordar a todas las víctimas de la violencia de género, entendiendo la violencia de género como el iceberg de los comportamientos machistas, y quiero recordar a todas las víctimas de la violencia de género, como digo, para seguir, este motivo nos debe de hacer seguir luchando para que esa cifra año a año baje hasta llegar a una cifra cero, que sería lo aconsejable. Quiero también comentar ya en cuestiones ya directamente de política de igualdad de género, mencionando una obviedad que es obvia, pero creo que es importante reseñar, y es el consenso que yo creo que existe en cuanto a políticas de igualdad de género. En este sentido, yo creo que la política de igualdad de género nunca debe de ser tema de confrontación entre las diferentes formaciones políticas. Creo que no debe ser, y creo que no lo es, que las diferencias vendrán derivadas de cómo llegar a ese objetivo, de la eficacia de los medios, etc., pero no en el objetivo, que es la igualdad de género real. En cuanto a la situación actual, tal y como socialmente creemos que se ve en Unión, Progreso y Democracia el tema de las políticas de igualdad, creemos que después de haber sido muy efectiva y durante todos los años de democracia haber, como digo, sido muy efectivas las políticas de discriminación positiva hacia la mujer, creemos que hoy día, si se hace un uso indiscriminado y generalizado, eso nos va a llevar a un cierto rechazo social. Creemos que hay que acercar más al territorio y georreferenciar esas políticas positivas hacia la mujer. Todos, por ejemplo, si ponemos el ejemplo, entendemos que en el medio rural hoy día las diferencias entre hombre y mujer, las diferencias de género siguen siendo mayores, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un esfuerzo por no hacer un uso y un abuso indiscriminado de las políticas positivas, de discriminación positiva hacia la mujer. Y por otro lado también tener cuidado en el tratamiento de las leyes asimétricas en las que se puedan sentir perjudicadas parte de la población. Podríamos citar, por ejemplo, el tema de la custodia compartida como custodia preferente. Nosotros pensamos que si uno de los problemas que hay en los temas de igualdad, de asunción real de igualdad de género, es porque el rol femenino asume las responsabilidades familiares y domésticas, creemos que uno de los mecanismos que podríamos usar para llegar a esa igualdad real sería el compartir esas responsabilidades, y una medida podría ser la custodia compartida como preferente, ¿no? Siempre y cuando sea lo óptimo para los niños, que en cuestión son lo importante y el objeto de estas leyes. Como decía, hay que procurar que este rechazo social no se produzca, y hay que hacer que la lucha por la igualdad de género sea una cuestión de toda la sociedad. Hay que involucrar a todas las personas, no se puede excluir a nadie. Y cuando digo a nadie me refiero a mujeres, hombres, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y creo que en ese terreno todavía nos queda bastante por hacer. Llegando a conseguir ese sentido positivo de las políticas de género, percibido así por toda la sociedad, y teniendo en cuenta los países que nos pueden servir de referencia, yo creo que deberíamos de dirigir nuestra reforma al modo de las reformas de los países desarrollados, de los países nórdicos, en los que los índices, teniendo en cuenta que es muy difícil medir estos datos de calidad de vida de las mujeres y de desarrollo humano y de igualdad, sabiendo que esto es bastante difícil, sí hay algunos índices que nos dan datos
que nos pueden servir de orientación, en los que todos estos índices siempre aparecen en el ranking mundial los países nórdicos. Por citar algunos, puedo citar el Foro Económico Mundial y la ONU, en la que se tienen en cuenta datos de educación, salud, participación en la vida laboral y política de las mujeres. Y, por ejemplo, Islandia ocupa el puesto número 1. En el índice de desigualdad de género elaborado por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la que se tienen también en cuenta datos económicos, educativos y de empoderamiento político de la mujer, es Suecia el número 1, con lo cual yo creo que nos sirve a modo de ejemplo y como referencia las situaciones donde en estos países desarrollados la mujer se encuentra en mayor situación de igualdad. Qué duda cabe que tenemos que entender, y yo creo que eso ya es algo superado, que la perspectiva de género tiene que ser estar presente en toda acción política. No puede ser una política concreta sin más lo que vaya a solucionar el problema. Debe de estar presente en toda la acción política las cuestiones de género. Y encaminada a resolver los problemas de base que hacen la discriminación hacia la mujer, que vienen derivados en su mayoría por el rol femenino, que, vuelvo a repetir, al que se le atribuye la responsabilidad en lo familiar y en lo doméstico, siendo la base de muchas de las discriminaciones. Yo creo que las leyes deben de ir encaminadas a paliar esas diferencias. Desde ese punto de vista, algunos de los retos que plantea Unión, Progreso y Democracia es, como ya he dicho antes, la custodia compartida, que parece que es algo necesario para que no recaiga la responsabilidad doméstica y familiar exclusivamente en las mujeres. El avanzar en la ley de violencia de género intrafamiliar, entender, no se puede dejar de lado los colectivos, vuelvo a repetir, de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, entender la violencia intrafamiliar en toda su dimensión, teniendo en cuenta la violencia que sufren los hijos, no solo la que sufren indirectamente por la violencia de género entre la pareja, sino la que sufren directamente, la violencia de los hijos hacia los padres, la violencia en el seno familiar a discapacitados, a mayores. Hoy mismo hemos podido oír en las noticias que en un hospital de Canarias se encuentran varios ancianos que les dan el alta y no hay quien lo recoja. Había un caso concreto de una anciana con 6 hijos que ningún hijo se hacía responsable. Eso también es un abandono, eso también es violencia intrafamiliar y también hay que tenerla en cuenta. Avanzar en la ley de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación en un pilar básico que es la coordinación real de las distintas administraciones públicas. Debemos de ser más eficaces y más eficientes. La aplicación efectiva de la ley de dependencia, la lucha contra la responsabilidad, la conciliación, de las responsabilidades de la vida laboral y familiar. Habría que tener también en cuenta, antes comentaba que Islandia ocupa en algunos de los índices de calidad de vida de las mujeres el número 1 y por ejemplo en Islandia el otro día leía que las bajas de maternidad, paternidad son iguales, 6 semanas para el padre y 6 para la madre. Creemos que estas medidas también favorecen este reparto igualitario, por lo menos en lo que se refiere al rol de responsabilidad familiar y doméstica. También, por supuesto, la lucha contra la trata y el proxenetismo de mujeres y alternativas sobre la situación actual de la prostitución. No podemos esconder la prostitución según nos interesa, ni darle la espalda. Hay que tener en cuenta que la prostitución es una de las esclavitudes del siglo XXI y hay que entenderlo así. La igualdad de derechos civiles, respetando la pluralidad de identidad y orientación sexual y exigiendo que nuestros representantes públicos exijan que así se cumplan en los ámbitos internacionales, que así se cumplan con respecto a los países que aún no se cumplen. Y por último, y para mí muy importante, el tema de la prevención y la educación en igualdad. Estoy convencida de que la prevención es uno de los mejores mecanismos que podemos usar para llegar a una igualdad de género real. Y, como no, dentro del sistema educativo es el mejor instrumento
del que disponemos hoy día para hacer crecer a nuestras personitas en valores de igualdad. Teniendo en cuenta esto, no solo que aparezca el tema de la educación en igualdad en los proyectos curriculares del sistema educativo, sino que yo creo que hay que dotar a los docentes de mecanismos e instrumentos para poder atajar estos temas, porque todos nos socializamos dependiendo de los estereotipos que nos rodean. Incluso cuando estamos muy concienciados con la necesidad de una igualdad de género, no nos han criado en una burbuja aparte, no nos hemos desarrollado, no nos hemos hecho personas en una burbuja, sino que hemos convivido con esos estereotipos, y muchas veces creo que los docentes pues carecen de esos mecanismos necesarios, de esa estrategia y para atajar el problema. También teniendo en cuenta que la comunidad autónoma andaluza, junto con Cataluña, es la que recibe más inmigrantes, y sabiendo que en ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, los roles femenino y masculino de los inmigrantes distan mucho de la igualdad, pues también el sistema educativo ahí tiene una labor muy importante que hacer, y a través de talleres, de aulas, de teatro, en fin, para mí sería muy importante desarrollar el tema de la igualdad de género en el sistema educativo. Y muchas gracias, que ya me han dicho que se me termina el tiempo. Bueno, muchas gracias, Puri. Y bueno, de hecho ya he avisado que iba a ser rigurosa con el tiempo, para que después tengan la palabra los que estáis ahí sentados. Bien, en segundo lugar va a intervenir Mari Carmen Pérez Rodríguez, que está a su izquierda. Es la candidata de Izquierda Unida por Granada al Parlamento andaluz en el puesto número 1. Mari Carmen Pérez Rodríguez, que es hija de migrantes granadinos, nació en París y permaneció allí hasta que en 1982 sus padres decidieron regresar al municipio de Chimeneas, de donde son oriundos. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Granada, ha sido técnica medio en prevención de riesgos laborales, formación ocupacional y de formación continua y orientadora laboral. Ejerció de concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chauchina desde el año 2003 al 2007, fecha en la que se convierte en alcaldesa del municipio hasta 2011. Actualmente es concejala en la oposición, miembro del Consejo Provincial de Granada y de la Comisión Ejecutiva Andaluza, responsable política en la agrupación de Izquierda Unida en Chauchina y muy ligada también al Sindicato de Comisiones Obreras. Mari Carmen tiene la palabra. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, felicitar al Foro de Política Feminista de Granada por la mesa redonda y por la oportunidad que nos da a los ponentes de intercambiar un poco opiniones y propuestas para un futuro gobierno desde Andalucía. Y espero que esta mesa pues sea el inicio de un punto de encuentro y que sea la complicidad que tanto las mujeres venimos reclamando, y que esa complicidad realmente se haga realidad, ¿no? Dicho esto, yo me quiero centrar un poco, voy a citar de lo que voy a ir hablando, pues para que me vayáis siguiendo en la exposición, ¿no? Quiero hacer un poco de hincapié en la realidad por la que estamos atravesando, por donde está atravesando lo que es la igualdad hombres y mujeres. Quiero hablar de derechos políticos, de democracia paritaria y de presupuesto participativo. Quiero centrarme un poco bastante, en empleo, derechos sociales y económicos de las mujeres, sobre la erradicación de la violencia de género y la inclusión social, derechos sexuales y reproductivos. Como bien sabéis, tenemos sobre la mesa una futura modificación del gobierno del Partido Popular, y quiero también hacer alusión. Y luego la propuesta que Izquierda Unida pues quiere desarrollar a nivel regional, ¿no? Desde Izquierda Unida, desde nuestro programa, pues partimos de que la sociedad sea considerada realmente democrática y avanzada.
y para ello pues debe de partir de una sociedad feminista. Este componente político es imprescindible para tener una visión transversal y global de la sociedad. Conseguir una Andalucía donde hombres y mujeres seamos iguales es nuestro objetivo, es el objetivo de Izquierda Unida. Por eso nuestras propuestas están inmersas en el desarrollo programático. Para alcanzar una sociedad igualitaria en lo formal y lo real es necesario el análisis de la sociedad desde una perspectiva de género, pero también son necesarias propuestas específicas destinadas a desterrar definitivamente todo tipo de discriminación y explotación por razón de nuestro sexo. Hay que reconocer que en Andalucía pues, el discurso de la igualdad y en sus propuestas políticas no ha gozado de la aclamación real en lo concreto, pues por falta de voluntad política, por falta de presupuesto y quizás por falta de personal propio para llevarla a cabo. Así hemos podido comprobar cómo institucionalmente ha sido el abandono y la desidia de lo que ha caracterizado a la administración pública, obligada a dar ejemplo de cumplimiento de unas normas, ¿no? Nos hemos encontrado con los informes de impacto de género de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que un año tras otro han consistido en una serie de indicadores marcados por consejería, sin que en los mismos estuviesen ligados a programas presupuestarios concretos. Igualmente, las unidades de igualdad de género de los organismos públicos no han tenido plasmación en las relaciones de los puestos de trabajo, y tampoco ha habido preocupación en que las personas que las ostentan tengan en todos los casos preparación y dedicación exclusiva en el tema. La Ley de Igualdad y la Ley Integral de Violencia se han quedado en el mero enunciado, ya que en el mismo Parlamento andaluz ha sido testigo de que las políticas supuestamente derivadas del desarrollo de ambas leyes han sido realizadas en su mayoría por asociaciones y organizaciones de mujeres y por la voluntad e interés de las empleadas y empleados públicos de la enseñanza, excepto el acierto en modificar la ley electoral andaluza para que la lista sea en cremallera. Todos los órganos de decisión, administración y sectoriales pues distan mucho de que sean paritarios. La propia Junta de Andalucía reconoce que a pesar de que la administración andaluza está compuesta por un 58,2% de mujeres y un 41,8% de hombres, los altos cargos están ocupados mayoritariamente por hombres. El Consejo Andaluz de Participación de la Mujer no deja de ser un órgano a imagen y semejanza de la administración, manejada por esta y sin posibilidad de manifestar críticas o vinculadamente sus opiniones a través de informes. En cuanto al esfuerzo por integrar a las mujeres en el empleo y fomentar la empleabilidad de las mujeres, se refleja en la tasa de paro de un 33,06% a finales del año 2011, casi 9 puntos por encima de la media estatal. En cuanto a la violencia de género, las actuaciones llevadas a cabo con motivo del Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género pues prácticamente se han reducido a jornadas o a anuncios con motivo del día 25 de noviembre que cada año se viene haciendo. La protección y atención a las víctimas se ha limitado a un servicio telefónico y a los centros de información. Nos damos cuenta que a raíz de todo esto, las medidas que además está adoptando el Partido Popular desde el Gobierno de la Nación, pues aún llevan a profundizar más en la brecha social que se está viendo entre hombres y mujeres, entre unos y entre otras. Y lo digo porque la congelación del salario mínimo interprofesional que se hace por el Partido Popular abre una brecha porque contamos que desde el año 1967 este salario tenía la misma cuantía y perjudica más a las mujeres trabajadoras que a los hombres. La razón es muy sencilla y os voy a dar algunos datos significativos. Hay un 15% de mujeres que ganan menos que el salario mínimo interprofesional, frente a un 5,6% de hombres. El salario de las mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres. Como media es un 78% el salario de masculino. Más aún, el 9,81% de los hombres ocupa empleo con más de 5 veces el salario mínimo. Al disfrutar, yo digo entre comillas, de menor renta, las mujeres se verán también especialmente perjudicadas por el tema de la reforma en IRPF. El coste de esta reforma recaerá principalmente en los trabajadores y trabajadoras que tengan menos ingresos
Y adivinanza, adivinen ustedes quién es el colectivo con menos ingresos: las mujeres. La feminización de la pobreza es un hecho desde ya hace varios años. Son muchos los factores que han contribuido a la misma. Hay mujeres solas, con familias a su cargo, mujeres con pensiones muy por debajo de las que reciben los hombres, mujeres con pensiones de viudedad bajísimas y, por otro lado, algo más del 70% de quienes reciben pensión no contributiva también son mujeres. La moratoria de la ley de dependencia supone un perjuicio y una carga adicional para las mujeres, ya que de una manera u de otra pues somos las que asumimos el cuidado de las personas dependientes, tanto como auxiliares de la residencia como dentro del propio domicilio. El 95% de la población está conforme y está de acuerdo en flexibilizar los horarios de trabajo, pero en flexibilizar estos horarios, que no es lo mismo que el trabajo a tiempo parcial. Los derechos de la ciudadanía de las mujeres son derechos políticos aún pendientes. Las oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente con la auténtica democracia. La reivindicación de democracia paritaria surge a partir de que la realidad muestra que las mujeres, aunque nos incorporamos en los espacios públicos, seguimos teniendo una representación poco real en todos los ámbitos. La democracia actual es una democracia inacabada, ya que existen todavía de manera persistente patrones que excluyen a las mujeres de los centros de poder de decisión. Por otro lado, la estructura institucional que ahora existe en Andalucía y el presupuesto con el que están dotadas las políticas de igualdad demuestran una desconsideración que el actual gobierno tiene para con las mujeres. La política de igualdad inserta en la Consejería de Bienestar Social y un Instituto de la Mujer que tiene un presupuesto solo de un 0,01%. No existe una consejería propiamente de la mujer a nivel andaluz. Están ubicadas dentro de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Y todo el peso recae en un presupuesto insignificante del Instituto de la Mujer. Las políticas participativas, paritarias y transversales son las bases de las propuestas de Izquierda Unida. Tenemos que profundizar en la democracia institucional. Los reglamentos de participación deben de incorporar la obligatoriedad de la democracia directa y de la democracia paritaria. La democracia directa significa que los consejos de participación deben de estar conformados exclusivamente por las organizaciones sectoriales, sin tutelas ni injerencias institucionales. Y la segunda, la democracia paritaria, significa que tanto los consejos como los órganos institucionales, comisiones, etc., se deben de comprometer efectivamente y realmente a la paridad en su representación. Apostamos por los presupuestos participativos, con perspectiva de género, ya que esta forma de hacer política incorpora la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, cooperando necesaria y directamente en los asuntos públicos. Y significa especialmente para las mujeres la posibilidad de incidir directamente en la forma y en el fondo de la política. Los presupuestos que la Junta de Andalucía presenta son fruto de una traslación inequívoca de los objetivos políticos de un gobierno, sea cual fuere el territorio que se esté abarcando, ¿no? En este caso, los presupuestos generales de la Junta en materia de igualdad y de hombres y mujeres, las medidas que se adoptan son mínimas. La mayoría de ellas pues son referidas a la mejora en la gestión y en la toma de datos, que aunque son importantes, por supuesto, no son determinantes y si no se combinan pues con verdaderos compromisos políticos. Los presupuestos intentan confundirnos entre objetivos, actividades e indicadores, y es escaso el dinero que se pone a disposición de las políticas de igualdad y que el presupuesto no es transversal. Por otro lado, gran parte del dinero que se libra para la igualdad proviene de fondos europeos, con lo que el esfuerzo que hace el gobierno andaluz actual es bastante menor de lo que aparenta en las cuentas presupuestarias. Para las mujeres, la incorporación al trabajo fuera del ámbito doméstico significó una conquista sin precedentes. Sin embargo, las tradicionales formas de desigualdad laboral pues no se han superado. Hay mayor índice de paro, menor índice de actividad, salarios inferiores y menos promoción laboral. Las mujeres llevamos décadas reivindicando políticas activas de incorporación al trabajo productivo en igualdad de condiciones,
Sin embargo, hasta ahora solo se han adoptado tímidas iniciativas de incentivación empresarial para la contratación de mujeres jóvenes o mayores de 45 años, sin que ello haya ido unido al compromiso de la contratación indefinida, ni haya conseguido incidir de forma estructural en la discriminación laboral y económica de las mujeres. En un contexto de transformación y concienciación social es desde donde definimos nuestra forma de hacer política. Apostamos por inversión pública en infraestructuras sociales, convertir el derecho constitucional al empleo en un pilar, desarrollar medidas para acabar con la brecha salarial, con la precarización de los sectores más feminizados. Debemos de generar unos sistemas públicos de calidad que además garanticen empleos dignos. Los presupuestos públicos, al contrario de la práctica neoliberal, deben incrementarse económicamente para la consecución de objetivos sociales, protección de los sectores colectivos más desfavorecidos y el desarrollo del estado de bienestar. Y a su vez, y dentro de estas metas, está la consecución de la igualdad social, laboral, económica entre hombres y mujeres. Debemos de erradicar la violencia de género y la exclusión social. La violencia de género sigue ocupando su espacio en la sociedad actual, por desgracia. Es una lacra patriarcal que no puede ser erradicada sin que todos nos manifestemos y que todos los temas sean tratados de una forma integral. Así, la ley de la violencia de género tiene que enfocar todos los aspectos en que aquella se manifieste: la segregación laboral, la discriminación salarial, el acoso, la explotación sexual, la infrarrepresentación, la objetualización, la perpetuación de los roles sexistas. Como parte central de nuestra acción política, debemos incidir y desarrollar medidas y acciones preventivas dirigidas a la erradicación de la violencia desde sus orígenes. Mirad, cuando hay una herida y está sangrando, ponerle tiritas no sirve para erradicar la herida. En la lucha contra la violencia de género no podemos olvidar que para desterrarla es imprescindible erradicar el pilar que la sustenta, que es la desigualdad. Y es fundamental ahondar en la integración y el respeto a la diversidad. De ahí la importancia de políticas adecuadas de sensibilización y apoyo a mujeres en riesgo de exclusión y a mujeres inmigrantes. Y un punto que no quiero dejar pasar por alto y que he comentado al principio es respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Mirad, estamos inmersos ahora en un momento de involución de los derechos sexuales, ante la reforma anunciada por el Gobierno del Partido Popular de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Debemos de trabajar desde Andalucía por el pleno desarrollo de la libertad de las mujeres y la realización de las intervenciones voluntarias del embarazo en el marco de la sanidad pública. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión sobre cómo vivir el propio cuerpo en el ámbito sexual y reproductivo, cómo desarrollar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine forzosamente la maternidad. Suponen un marco de relaciones sexuales igualitarias entre hombres y mujeres y entre personas del mismo sexo. Para garantizar los derechos sexuales de todas las personas, consideramos que la enseñanza, desde la primaria hasta la universidad, tiene que estar arreglada la educación sexual, de manera que se naturalice el concepto de igualdad y se generen los valores éticos y políticos que construyan una sociedad sin tabúes sexuales en todas las edades. Por ello, Izquierda Unida, la propuesta que plantea para el programa con otro compromiso con Andalucía sería la siguiente. Primero, una de ellas, y no la menos importante, la creación de una Consejería de la Mujer con dotación presupuestaria suficiente. La modificación del reglamento del Consejo Andaluz de la Mujer para que sea un órgano asesor y consultivo. La asignación del 5% del presupuesto autonómico para políticas de igualdad de género. La creación de una figura adjunta al defensor del pueblo destinada a denunciar los casos de discriminación de género tanto en el ámbito público como en el privado. La modificación de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres para que la paridad sea algo obligatorio. El desarrollo efectivo de la democracia participativa a través de la puesta en marcha de unos presupuestos participativos con perspectiva de género. Políticas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral. Adoptaremos medidas encaminadas a la eliminación en todos los ámbitos de la discriminación directa e indirecta. La dotación de créditos blandos para potenciar iniciativas empresariales de las mujeres.
el establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y de las subvenciones de las administraciones públicas que garanticen la presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación. La promoción de convenios marcos con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. El desarrollo e implantación de servicios públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada. Políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica y en el reconocimiento del trabajo reproductivo, que es realizado mayoritariamente por mujeres y que supone un 25% del cómputo del Producto Internacional Bruto. Un plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la futura Consejería de la Mujer. Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar por todas las medidas necesarias. Una especialización en violencia de género en los diversos sectores profesionales, tanto sanidad, educación como justicia, y especialmente en los jueces como en las personas que trabajan en los juzgados y tribunales. Reglamentar y habilitar presupuestariamente por partidas suficientes para poner en funcionamiento el Fondo de Pensiones Impagadas, según lo dispuesto en la Ley Andaluza contra la Violencia de Género. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, sensibilización sobre la forma extrema de violencia de género y programas integrales dirigidos a mujeres prostitutas. Garantizar la práctica de la intervención voluntaria del embarazo a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza. Implantar políticas de sensibilización y respeto a la diversidad sexual y a las distintas opciones sexuales. Respeto a la diversidad y desarrollo de políticas dirigidas a la incorporación de las mujeres inmigrantes en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Y el control de la ayuda de cooperación, no financiando programas que sigan fomentando la discriminación y el financiamiento de roles de segregación laboral. Ya me he pasado de tiempo, gracias. Has pasado poco, pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias, Mari Carmen. Y ahora le vamos a dar la palabra a Leticia Moreno, del Partido Popular. Es diputada provincial, delegada de Juventud e Igualdad de Oportunidades. Nació en Lújar, es de Lújar, y ha cursado estudios de grado superior en animación sociocultural. Tiene una amplia experiencia como coordinadora y formadora de actividades para niños y mayores. Ha trabajado como voluntaria en la Concejalía de Cultura, Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Coslada entre el año 1995 y 2004, en la programación de actividades con la juventud. También ha colaborado en los diferentes programas de la Concejalía de Mujer de Coslada. Actualmente es concejal electa en el Ayuntamiento de Lújar, que lo es desde el año 2011, y diputada provincial. Tiene la palabra Leticia. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Foro de Política Feminista, a tía Emilia por invitarnos al Partido Popular y a mí en su nombre a esta mesa. Agradecer a las compañeras que hayan sido buenas con nosotros, con las que estamos comenzando ahora en esto. Pedir perdón con antelación por los nervios que pueda aparentar y que realmente tengo, porque es mi primera intervención en una mesa como esta, entonces estoy un poco nerviosa. Y nada, decir que claro, yo en temas de política a nivel autonómico, a nivel nacional, en políticas de igualdad, la verdad es que estoy empezando ahora a coger la carrera, no como mis compañeras que tienen la experiencia mucho más amplia que la mía. Y entonces la mía se cierne más a política provincial, a nivel provincial. Pero bueno, al fin y al cabo las políticas de igualdad tienen que tener el mismo impacto a nivel provincial, local, que autonómico y nacional. Nosotros desde el Partido Popular hemos seguido el tema de las delegaciones de igualdad de oportunidades, la consejería y las políticas de igualdad de oportunidades que ha tenido la Junta de Andalucía en estos últimos años. Creemos que no se puede permitir que nuestra comunidad autonómica encabece el ranking de paro femenino en España y en Europa. Creemos que el empoderamiento tiene que ser primordial y absolutamente ya claro en todas las políticas sociales y en las políticas que se lleven a nivel autonómico y a nivel nacional. Creemos que desde el primer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía,
Fue una apuesta muy valorada y fue una apuesta fuerte por parte del Gobierno de la Junta, pero que realmente se quedó totalmente vacía de contenido, puesto que creemos que se persiguieron más fines mediáticos que realmente luchar por la igualdad real de la mujer. Ya que mide los indicadores de evaluación del plan, se tienen en cuenta más el número de reuniones y el número de acuerdos que llevados a la práctica, pero no se midieron los niveles de ejecución presupuestaria, que realmente lo que determina la inversión y lo que determina las medidas realizadas para conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. La mujer andaluza, yo me voy a centrar más en las políticas autonómicas, que es como yo venía guiar. La mujer andaluza soporta la tasa más alta de paro en España y casi 9 puntos nos separan de la media nacional. Esa tasa de paro femenino en Andalucía es casi el doble registrada que en otras comunidades autonómicas como País Vasco, Madrid, Cataluña, Galicia o La Rioja, y triplica la tasa de paro femenino en la Unión Europea. Ya sin entrar en comparaciones como ha hecho mi compañera con los países nórdicos, por supuesto, ahí ya la tasa de paro en España triplica y cuadruplica la cantidad de paro que hay en esos países. Andalucía es la comunidad autonómica con menos mujeres ocupadas. El 64% de las mujeres andaluzas no tienen un empleo y están casi 20 puntos por encima de la media europea. Uno de los objetivos de la estrategia de Lisboa estaba orientado a alcanzar una tasa de empleo femenino del 60% en el año 2010. Estamos ya en el 2012 y estamos todavía en un 35,6%. Tendríamos que doblegar todavía esa cantidad para alcanzar el objetivo determinado con anterioridad. Según los datos hechos públicos por la Asociación de Técnicos de Hacienda, en función de las declaraciones de IRPF correspondientes al ejercicio 2009, la diferencia salarial media en España entre hombres y mujeres alcanzó el 27,7% y en Andalucía el 30,8%. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada por todos los grupos políticos, no ha terminado de ser implantada en nuestra comunidad autónoma. El Plan de Seguridad Personal para las víctimas de violencia de género continúa sin ponerse en marcha. Existe una importante carencia en cuanto a los juzgados específicos de violencia de género, ya que en Andalucía solamente hasta el 2011, tengo datos del 2011, solo existían 18 juzgados específicos sobre el tema. Esta situación conlleva a que este tipo de cuestiones estén en decremento de los juzgados de primera instancia e instrucción, lo que produce un mayor colapso en estos juzgados. A estos hechos hay que sumar una nueva violencia que todos conocemos y la Junta de Andalucía ante este hecho parece que no era consciente, no se estaba dando cuenta, que es la violencia entre las parejas del mismo sexo, para lo cual el Grupo Parlamentario Popular solicitó la Ley de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que se extendiera a este tipo de violencia cada vez más común, algo que fue rechazado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Popular creemos que es imprescindible que se comiencen a desarrollar ya las leyes 12 y 13 de 2007, del 26 de diciembre, medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y medidas para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Es esencial que se implante un plan de seguridad personal para la protección de mujeres víctimas de violencia de género, que estén en situaciones graves de riesgo, que incluya medidas personalizadas a través de la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los policías locales, incluso la seguridad privada si fuera necesario. Creemos que es esencial agilizar la creación de juzgados específicos de violencia de género en cada partido judicial, exigiendo al Gobierno de la Nación, en este caso nos toca exigirle a nuestro propio Gobierno, el cumplimiento de su compromiso establecido en la Ley 1/2004, que habla de las medidas de protección integral contra la violencia de género en un juzgado específico de violencia en todos los partidos judiciales de Andalucía. Es esencial también que se sigan poniendo en marcha en todos los partidos judiciales de nuestra comunidad autonómica casas de acogida, ya que el número en Andalucía es muy inferior al resto a otras comunidades autonómicas que en España